Hola amigos, bienvenidos a este tiempo de la radio dedicado a la historia. La primera película sonora que la historia del cine conoce como tal es El cantante de jazz, rodada en 1927 y producida por la Warner Bros., que en aquellas fechas se encontraba en un grave problema económico. Y en un intento de salvar el estudio, se inclinaron por apostar por el cine sonoro. En el momento de filmar la película solo había 2 salas de exhibiciones capaces de reproducir la misma. 3 años después, ya eran más de 700 las salas adecuadas para el cine sonoro. La realidad es que antes de esa fecha ya había habido intentos de hacer películas con sonido. Aparte de los kinetoscopios a los que Edison intentó poner sonido generando los kinetrófonos, el intento más serio lo realizó Lee de Forest en 1919, el cual básicamente resolvió uno de los problemas a los que se enfrentaba el cine sonoro, que era el de la ampliación del sonido para que pudiera oírse en las salas de exhibiciones. Esto lo solucionó usando válvulas de vacío, conocidos como diodos y triodos, antecesores de los transistores. Lo cierto es que el invento no acabó de cuajar, pues entre los distintos directivos de Hollywood, pues como opinaba D. Boy Greffes, si solo el 5% del mundo habla inglés, ¿por qué tengo que perder el 95% de mi audiencia? En 1925, la Western Electric diseñó un sistema para solucionar otro de los problemas del cine sonoro, que era la sincronización del sonido con la imagen. Para ello, se conectaba el proyector a un disco externo que a 33 revoluciones por minuto grababa el sonido. Usando el sistema de la Western Electric y el sistema de ampliación de Lee de Forest, Warner Bros. Grabó El cantante de jazz. En esas épocas, Warner Bros. No era una gran productora, era más bien una pequeña productora que hacía películas baratas y rápidas. Pues su lema era, no la quiero buena, la quiero ya. Y como ya he contado, se lanzó a la aventura del sonoro para salvar la bancarrota que le venía encima. Tras el estreno del cantante de jazz, Erwin Thalberg, el poderoso jefe de producción de la Metro-Goldwyn-Mayer, comentó que la novedad siempre es bienvenida, pero las películas sonoras son una moda pasajera. Todo un visionario este pájaro. Pero el sistema de grabar el sonido en los discos de la Western Electric lo siguió el sistema desarrollado por la Fox, que recibió el nombre de Movietone. Tenía la gran ventaja de grabar el registro del sonido como una pista óptica de densidad variable en la misma tira de la película que grababa las imágenes. Y empezaron a aparecer otros problemas. Los primeros micrófonos eran omnidireccionales y captaban tanto la voz del actor como las toses del personal detrás de la cámara. Su radio de acción era muy limitado, por lo que los actores no podían realizar grandes desplazamientos durante la grabación, hasta que a un genio se le ocurrió la idea de colgar el micrófono de una caña de pescar, lo que dio origen a los micrófonos con pértiga. Las salas de exhibición debieron afrontar una inversión para dotar de sonido sus instalaciones, pues no era viable proyectar películas sonoras sin sonido, pues los diálogos y las piezas musicales las volvían absurdas en su ausencia. Los estudios, en un principio hasta que no se desarrolló el doblaje, rodaban la película varias veces, en silencio, en inglés y en otros varios idiomas. Actores secundarios leían transcripciones fonéticas sin entender lo que decían. Con el tiempo, la tecnología fue resolviendo estos problemas. A partir de 1933 apareció la opción de grabar pistas separadas para diálogos, música y sonido ambiente,
resolviendo el problema de la sincronización. Pero el problema siguió vigente, pues la mayoría de los realizadores de la época eran partidarios de que el sonido debía presentarse tal y como se produjo durante el rodaje. Alteraciones posteriores confundirían, era su argumento. Pero el problema no fue de fácil solución, y duró mucho tiempo, pues aún en 1944, Hitchcock le informó al director de bandas sonoras de la 20th Century Fox que prescindiría de sus servicios para la película Náufragos, pues toda la historia transcurre en un bote salvavidas y el espectador se preguntará de dónde viene la música. Ante ello, el director le respondió: «Mr. Hitchcock, si me puede decir de dónde viene la cámara, le diré de dónde viene la música». Sin embargo, los directores soviéticos Eisenstein, Prudovkin y Alexandrov defendían que el sonido podía emplearse como una nueva dimensión del montaje. Hoy en día esta postura es predominante y su sola discusión parece insólita. Ya aparecen los trucos sonoros de las películas. Una vez que el sonido se asentó del todo, muchas cosas cambiaron. De pronto, renacieron industrias cinematográficas en sitios tan pequeños como por ejemplo el Vaticano, a través de la International Phone Company. En 1931, un periódico católico escribió que esta oportunidad era un regalo de Dios para intervenir en la poderosa industria cinematográfica mundial. Y como no, surgieron problemas de distribución, pues por ejemplo en Italia se prohibió la proyección de películas en idiomas que no fuera el italiano. Otra cosa buena que trajo el cine sonoro fue la estandarización de 24 fotogramas por segundo. Como el sonido iba en la misma película que las imágenes, una variación en el paso de estas haría que el mismo se convirtiera en grave o en agudo. Además, las salas de exhibición se convirtieron en silenciosas. Con el cine mudo, los espectadores vitoreaban a los héroes, silbaban a los villanos. Ahora eso era imposible. Y los actores también tuvieron que adaptarse al cine sonoro, y algunos no lo consiguieron, pues sus voces no eran las adecuadas, en algunos casos por su frecuencia vocal, por ejemplo, en el caso de Clara B., un sex symbol del cine de los años 20, cuya voz, en opinión de Bill Brazen, era equivalente al roce de unas uñas sobre una pizarra. Pero la baja más importante del cine sonoro fue la de John Gielgud, el máximo galán de la década de los 20 junto con Rodolfo Valentino. Gielgud era prácticamente el Latin Lover perfecto, incluso en la vida real, pues era el amante de Greta Garbo, pero su voz era muy aguda y no se adoptó al cine sonoro, lo que para algún periodista de aquellos tiempos le llevó a un titular que ponía «De Garbo al limbo». Sin embargo, para otros actores el cine sonoro fue su catapulta a la fama. Veamos el caso de Gary Cooper, que era un vaquero en su rancho familiar de Montana, trabajando como extra y doblando jinetes en películas, cobrando unos $10 por día mientras estudiaba interpretación. Con la llegada del sonido subió de caché. Y al mando de Victor Fleming rodó El Virginiano, película en la que Cooper interpretó al arquetipo de vaquero. Su voz, grave, clara y agradable al oído, hizo que se volviera en un actor fijo en western. El sonido reconfiguró además los guiones de las películas. Las biografías se volvieron más atractivas para los productores cinematográficos, y lo que no pudo sobrevivir fueron las comedias de tortas y bufonadas, que se vieron reemplazadas por el humor verbal, cuyos máximos representantes fueron los hermanos Marx. Chicho, Harpo, Groucho y Pepo, conocidos artísticamente como los hermanos Marx, iniciaron su carrera artística actuando en distintos teatros de New York junto con su madre. Ya en Hollywood, sus inicios cinematográficos fueron en la Paramount, en 1929, en donde rodaron Sopa de Ganso en 1933, película que les encumbró. En 1935, Cepo, que era el hermano menor y que no interpretaba papeles de cómico, se retiró. Tras firmar ese año con la Metro-Goldwyn-Mayer, los tres hermanos rodaron las mejores películas de su carrera cinematográfica. Una noche en la ópera, en 1935, Un día en las carreras, en 1937, y Los hermanos Marx en el oeste, en 1940. Una de las claves humorísticas de los hermanos Marx
consistía en la asimilación por parte de cada uno de ellos de una identidad bien caracterizada, que se repite en todos los films. Chico, en su acento italiano, encarnaba al pillo de barrio. Su hermano inseparable es Harpo, el mudo, que viste desastradamente con una gabardina, lleva una peluca rubia, se expresa a bocinazos, persigue a las mujeres sin cesar y es el rey del caos. Pero sin duda el más agudo y brillante es Groucho Marx, quien con su grueso bigote pintado y un simple terno puro persigue todo el film a la viuda rica, interpretada por Margaret Dumont. Otro elemento habitual son los momentos en que Chico y Harpo muestran su sensibilidad por la música e interpretan melodías para piano y arpa, respectivamente. Las escenas de los films de los Marx son siempre un atropello de incongruencias e ironías, con un comportamiento de los actores ante la cámara desquiciado y absurdo, y un ritmo trepidante. Sin embargo, por encima de todo destaca la genialidad de sus diálogos. Los comentarios humorísticos son surrealistas, aunque muchas de las emblemáticas frases pronunciadas por Groucho en estos films contenían una buena dosis de sarcasmo y crítica de lo establecido. El estilo caótico pero inteligente de los Marx ha tenido destacada influencia en humoristas y comediógrafos de la talla de Woody Allen o los Monty Python. El horror también fue favorecido por la incorporación del audio, no solo por el poder de los efectos sonoros para sembrar miedo, sino además porque muchas de estas piezas estaban basadas en obras literarias como Frankenstein o Drácula, y los diálogos permiten su adaptación con mayor naturalidad. Frankenstein fue rodada en 1931 por Universal para continuar la senda de Drácula. Se basó en la novela anónima de Mary Shelley, escrita en el verano de 1816. Para el papel de Frankenstein, la Universal eligió a un actor británico, William Henry Pratt, conocido por el nombre artístico de Boris Karloff. Al monstruo lo representaron con cabeza plana, tornillos en el cuello y párpados caídos. De 1,81 metros de altura, los productores temieron que espantara a Marilyn Harris, la niña de 7 años, a quien tendría que arrojar al lago. Por el contrario, cuando vio a Karloff con vestuario, su reacción solo produjo miedo a quienes se le habían fijado como meta de producir miedo. Corrió hacia él, tomó su mano y le preguntó: ¿puedo ir contigo en el coche? La cinta triunfó, y Boris Karloff interpretó otras 2 veces más el papel de Frankenstein. Otro de los géneros que impulsó el cine sonoro fue el género gángster. Durante 13 años y hasta 1933 estuvo vigente en Estados Unidos la ley seca, que prohibía la venta de bebidas alcohólicas. Ello originó una explosión del crimen organizado basado en el contrabando de las mismas. Las mafias adquirieron una magnitud de influencia inusitadas, llegando a infiltrarse en el poder judicial. Cuando el jefe de la mafia de Chicago, Anthony D'Andrea, fue asesinado, entre los asistentes al entierro figuraban 21 jueces, 9 abogados y el fiscal del estado de Illinois. Ese submundo de Lampa no puede escapar de los guiones cinematográficos, y se rodaron 3 películas clásicas en 1931, aún cuando estaba vigente la ley seca: Lampa Dorada, El enemigo público y Dinero fácil. El género despertó el interés de Howard Hawks, quizá el productor más importante de Hollywood de momento. De entre una playa de gángsters de donde escoger, Howard Hawks seleccionó como inspiración en su nueva película al más destacado de todos, Alphonse Capone, más conocido como Al Capone. En la vida real, Al Capone era la cabeza del crimen organizado en Chicago, lo que consiguió con solo 26 años. Con el tiempo, sus redes de contrabando de bebidas alcohólicas llegaban hasta Canadá. Eso sí, para conseguirlo cargó sus espaldas 33 asesinatos. El hombre con el que se conocía este pájaro era Scarface, es decir, cara cortada, y ese fue el título de la película que estaba preparando Howard Hawks. Y ni qué decir tiene que el guión reflejaba en gran medida la vida de este gángster. Como era lógico y natural, la producción de Scarface despertó sospechas en Al Capone, que tenía ojos y oídos en todos los sitios. Una noche,
el guionista fue visitado por 2 matones enviados por este, preguntándole si la película tenía algo que ver con él. Como pudo, este les hizo ver que llamar Scarface a la película era simplemente un truco para dar publicidad a la misma. Tengamos en cuenta que a Al Capone no le pudieron imputar ninguno de los asesinatos que había realizado, para convertirse en el jefe del contrabando de las bebidas alcohólicas. Y además, durante los primeros años de la Gran Depresión, Al Capone alquiló unas naves que convirtió rápidamente en comedores sociales para atender las necesidades básicas de la población de Chicago. Una vez realizada la película, esta tuvo que sortear la censura, pues estaba prohibido enaltecer las figuras del personaje de Lampa. Pero para eso, Howard Hawks las arregló muy bien, pues era una de las personas más influyentes del momento. A mayor o menor velocidad, el cine sonoro se fue imponiendo en todo el mundo. En algunos casos, como en la India, con más lentitud, pues el país tenía 10 idiomas regionales. Inmune al obstáculo idiomático, el Reino Unido se convirtió en el principal destino de exportación de las películas sonoras estadounidenses. Para evitar esta colonización cultural, se establecieron umbrales mínimos de productos domésticos, que en forma escalonada llegaron hasta el 20% en 1936. Como resultado, esto dio origen a la aparición de directores tales como Hitchcock. Este empezó a trabajar en la industria del cine muy pronto, en 1920, en estudios locales. En 1935 dirigió Los 39 escalones, la obra más célebre de su periodo temprano, que fue su pasaporte definitivo a la fama. En 1939, Hitchcock fue invitado a filmar Rebecca en Hollywood. La oferta provenía de David O. Salkin, yerno de Louis Mayer. Al llegar a Hollywood, Hitchcock descubrió las instalaciones como incomparablemente mejores que las británicas. Y Rebecca fue un éxito, y el maestro del suspense decidió quedarse en Hollywood, iniciándose una larga serie de películas. Los thrillers de Hitchcock se convirtieron en un subgénero en sí mismo, de la misma manera que los westerns de John Ford. Como Hitchcock, la revolución del audio pilló al francés Jean Renoir, hijo del famoso pintor impresionista, en el momento en que iniciaba su carrera como director de películas. En 1937 dirigió La Gran Ilusión, sobre un grupo de prisioneros franceses en un campo de concentración alemán durante la Primera Guerra Mundial. Goebbels declaró La Gran Ilusión como enemigo público cinematográfico número 1 y procuró capturarla tan pronto tomaran París. En el lado opuesto tenemos a Orson Welles, al cual, cuando le preguntaron qué películas pondría en el arca para la posteridad, respondió de inmediato La Gran Ilusión. Además, fue la primera película de habla no inglesa en ser nominada para la Academia de Hollywood como mejor película. Con los nazis en Francia, Renoir huyó a Hollywood, el gran sumidero de talentos, aunque su carrera cinematográfica no fue muy brillante. En Alemania, la figura clave fue Leni Riefenstahl. El triunfo de la voluntad lo comentaba el coloso mitin nazi de Nuremberg en 1934, en el que más de 70.000 almas lucen su lealtad al cine. No cabe duda que fue un prodigio técnico, con uso de fotografía aérea y un empleo revolucionario de la música. Música esta que ha servido, por ejemplo, de base para la marcha marcial de las hienas en El Rey León. En 1936, Leni Riefenstahl registró los Juegos Olímpicos de Berlín, en una película llamada Olimpia, otra joya cinematográfica, con cortes intencionalmente violentos, ángulos inusuales y primeros planos extremos. La carrera de Leni Riefenstahl se cortó cuando cayó el nazismo. Murió en 2003 a los 101 años de edad. En Italia, las primeras incursiones sonoras guardan varias semejanzas con el caso alemán. Casi todo lo que se producía contenía de un modo u otro el mensaje fascista. En 1937 se construyó un complejo de estudios en Roma llamado Cinecittà, que quería ser el Hollywood del Tíbet, que aún hoy es el centro de producción
de grandes producciones cinematográficas. Y esto es todo lo que podemos decir sobre el inicio del cine sonoro. En el siguiente audio veremos cómo el color irrumpe con fuerza en el mundo cinematográfico. Si estás interesado en otros temas de historia, nos puedes seguir en YouTube en el canal Desde mi Retiro y en iVoox, Spotify y Google Podcast en el canal Un poco de Historia. Este proyecto radiofónico, creado desde mi retiro en la España profunda, es una realización, para bien o para mal, de José Luis García, ciudadano del mundo.